Un resumen del video anterior sería el siguiente. El planificador desea maximizar el nivel de bienestar social en términos de valor presente, y lo vamos a representar este nivel de bienestar social con la letra V mayúscula T. Y esto hay que recordar que el nivel de bienestar social en términos de valor presente no es otra cosa que la suma de las utilidades que disfrutan los individuos en nuestra economía, dado un nivel de consumo. Estas utilidades se suman ponderadas, como deben de recordar, por un factor de descuento. En este contexto, entonces, la variable importante para definir el nivel de bienestar social es el consumo. Y esta variable la vamos a llamar como variable de control. El planificador tiene control sobre la cantidad que va a destinar para consumo cada uno de los individuos. La decisión de cuánto consumir en cada periodo está sujeta obviamente a una restricción de recursos. Si un maximizador, como habíamos visto en los videos anteriores, un planificador que desea maximizar el consumo, destinaría todos los recursos disponibles a ese fin. Sin embargo, aquí el objetivo de maximización es otro. No es maximizar el consumo, es maximizar el nivel de bienestar de toda la sociedad, representando este nivel de bienestar a través de una función de utilidad. Por tanto, cuando decide el planificador o toma la decisión de cuánto consumir, lo tiene que hacer tomando en cuenta que existan recursos suficientes para que en los siguientes periodos pueda existir un nivel de consumo. Esta decisión intertemporal de determinar el consumo está sujeto pues a la función de utilidad o bienestar, a la decisión de maximizar la función de utilidad, pero sujeto a una restricción de recursos. En el siguientes slides vamos a ver cómo es la restricción de recursos que delimita las decisiones del planificador central. La restricción de recursos de esta economía va a estar dada, obviamente, por el stock de capital disponible en cada periodo, y principalmente tenemos que tener en cuenta el periodo inicial, es decir, la cantidad de capital que en el momento cuando inicia la economía está ya instalada. Obviamente los recursos van a importar la tecnología. ¿Qué hacemos con ese capital? ¿Cuánto producimos con ese capital? Será nuestro nivel de producción, dado el stock de capital. El nivel de depreciación del capital. ¿En qué medida o a qué velocidad el capital se destruye cuando es empleado en la producción? También el nivel de consumo obviamente va a restringir los recursos disponibles en un periodo. Y en la suma de las acciones anteriores nos va a determinar el nivel de inversión. ¿Cuánto de los recursos son disponibles hoy son empleados para generar o formar más capital en el siguiente periodo? A manera de ejemplo, podemos suponer que en el momento inicial en T es igual a 0, la economía dispone de una cierta cantidad de unidades de capital ya instaladas. Y a estas ciertas unidades iniciales vamos a llamarle K sub 0 porque estamos en el periodo inicial. Por tanto, la restricción de recursos que nuestra economía dispone es la siguiente. Vamos a decir, dado una tecnología representada por la letra Y, que es la producción, en el momento inicial nuestra economía puede producir Y unidades de producto, dado el stock de capital. Aquí lo pongo como para remarcar o recordar que es una función de la cantidad de capital. Entonces, dada la tecnología, transformamos estas unidades de capital preinstaladas en la economía, y estas unidades de capital las podemos destinar a dos fines. Podemos consumirlas y básicamente destruir en ese sentido la producción, o bien podemos realizar una inversión. A esta inversión le llamaremos inversión bruta. Luego, debemos recordar que la inversión en T sub 0 se traduce en más capital en el siguiente periodo, es decir, el triangulito deben de recordar que nosotros lo vamos a interpretar como un incremento. El incremento en el stock de capital, este triangulito es simplemente la diferencia entre el capital en el periodo inicial en el cual iniciamos y el capital que habrá el día de mañana, es simplemente producto de lo siguiente, de las decisiones de inversión en el periodo inicial, menos una fracción delta de la cual destruimos capital debido a su uso. Es decir, pensemos por ejemplo en la flotilla de automóviles de una empresa.
Esta flotilla en el momento inicial es parte del stock de capital de esta empresa, K sub 0, y en la medida que usamos en un año, por ejemplo un año contable, en la medida de que transcurre este año, se destruye una parte, se deprecia ese capital debido a su uso. Ya no tiene el mismo valor la flotilla de automóviles al inicio del 2020 que al final del 2020. ¿Por qué? Porque simplemente al usarlo en el proceso productivo ha perdido valor, se ha depreciado, se ha destruido en cierta medida ese stock de capital. A esta delta le vamos a recordar que le llamamos tasa de depreciación, y entonces cuando descontamos a la inversión bruta el stock que se ha depreciado, a esto le llamaremos inversión neta, y la inversión neta es simplemente pues lo que observaremos como incremento en el stock de capital. ¿Okay? Si despejamos la inversión bruta en términos del capital de mañana y la depreciación, tendríamos pues que la inversión bruta es igual al capital de mañana menos el remanente del stock de capital que ha quedado en el periodo previo. Vamos a sustituir esta inversión bruta en nuestra restricción de recursos, donde habíamos dicho que la producción se emplea entre consumo más la inversión bruta. Vamos a sustituir esta expresión aquí para obtener la restricción de recursos que sujetará las decisiones del planificador. La restricción de recursos en este caso quedaría como sigue. Tenemos la producción de nueva cuenta, consumo, y al sustituir la inversión bruta por la expresión en términos del capital de futuro y actual, nos quedaría esta bonita expresión donde despejando el capital del siguiente periodo simplemente nos señala que el capital de mañana va a ser igual al monto del ahorro, lo que no nos consumimos de la producción, más el capital que nos ha depreciado en el periodo anterior. Así de simple es. Es decir, esta ecuación de aquí nos indica cómo evoluciona el capital en el tiempo. El capital de mañana, de nueva cuenta lo repito, va a ser igual al remanente de la producción, lo que ahorramos, lo que no es consumido, más lo que ha quedado del capital que no ha sido depreciado completamente en el periodo anterior. De esa flotilla de automóviles, no diré qué porcentaje, sino diremos cuántos automóviles de esa flotilla aún están operativos. Esa cantidad de automóviles aún operativos en el siguiente año, más el ahorro que yo haga, por tanto invierta para comprar más flotilla de automóviles, pues directamente se transformará en el capital del siguiente periodo. De forma más general, tendremos pues una ecuación que nos indica la evolución del capital para todos los periodos que nosotros analicemos. Por ejemplo, esta ecuación nos indica pues que el capital del periodo siguiente va a ser igual, de nueva cuenta, al ahorro del periodo anterior más el capital no depreciado en el periodo anterior. Esta es nuestra restricción presupuestaria en términos equivalentes en términos de la teoría del consumidor. Esta sería la restricción presupuestaria. En este caso es nuestra restricción de recursos totales, es el de toda la economía y a la cual se enfrenta el planificador central. Recordemos que el planificador central está conduciendo o está determinando el consumo agregado de la economía, cuánto capital agregado hay en la economía y por tanto cuánto producción o cuánto PIB hay en la economía. ¿Okay? Entonces esta es nuestra restricción presupuestaria. En resumen, el problema del planificador consiste en maximizar el flujo de bienestar social durante ese periodo en el tiempo, sujeto a la restricción presupuestaria o restricción de recursos que hemos explicado hace unos momentos. Debemos tener en cuenta que este es un problema dinámico. Recordar que las decisiones de consumo del planificador afectan la cantidad de capital en los siguientes periodos. Y esa cantidad de capital en el siguiente periodo afecta al nivel de producción, el nivel de consumo, el cual a su vez afecta al nivel de capital para los siguientes periodos y así sucesivamente. Por tanto, es un problema dinámico, no es una decisión estática, no es una decisión de un solo periodo. Y las técnicas necesarias para resolver este tipo de problemas
son más avanzadas en términos de las bases matemáticas. Sin embargo, nuestro problema, al no existir incertidumbre en las decisiones que toma el planificador, es decir, el planificador sabe con exactitud qué va a pasar en los siguientes periodos, no hay incertidumbre, no hay factores aleatorios, por tanto es un modelo determinista, y al ser determinista nosotros podemos resolver este problema de maximización dinámico empleando el método de Lagrange. El método de Lagrange que hemos estudiado en nuestros problemas de microeconomía, con unas pequeñas modificaciones que veremos más adelante. El método de Lagrange, como habíamos visto en microeconomía, en nuestros cursos de microeconomía, consiste en construir una función nueva llamada Lagrange, y esta función de Lagrange está compuesta por varios términos. El primer término es la función objetivo, es la función que deseamos maximizar. El segundo término consiste en las restricciones que debemos considerar al momento de elegir o maximizar la función objetivo. Estas restricciones se añaden a la función objetivo agregando, sumando y multiplicando por algo que llamamos multiplicador de Lagrange, que no es otra cosa que el precio sombra de nuestra restricción. Más adelante trataremos de aclarar este concepto, pero básicamente la función de Lagrange, el método de Lagrange, consiste en construir una función lagrangiana compuesta por la función objetivo más las restricciones. Y esto, obviamente aquí hemos puesto una simple restricción, pero en sus libros de matemáticas verán que es posible añadir más restricciones. En nuestro problema dinámico, nosotros tendremos muchas funciones objetivo y muchas restricciones. ¿De dónde viene esta idea de muchos? Pues básicamente viene de que en el ejemplo de aquí arriba, en microeconomía 1, nosotros solamente teníamos una función objetivo porque estábamos en un solo periodo, un modelo estático y una sola restricción. Porque estábamos, de nueva cuenta, imaginemos en un solo periodo. En este momento nosotros debemos extender el modelo básico de microeconomía para pensar que el planificador es como un individuo que desea maximizar su utilidad, es su función objetivo, pero esta utilidad, recordemos que no es la de un solo periodo, es la de muchísimos periodos en el tiempo. De aquí viene la cuestión del sumatorio. Vamos a tener muchas funciones objetivo. Si desarrollamos este sumatorio, tendríamos la suma de muchas utilidades durante ese periodo, más cada utilidad o cada función objetivo de cada periodo está sujeto a la restricción de recursos del cual el planificador dispone para ese periodo. Es decir, en nuestro problema dinámico vamos a tener una función lagrangiana en valor presente. ¿Por qué en valor presente? Porque estamos descontando el flujo de utilidades, y este flujo de utilidades se convierte en un flujo de funciones objetivo, considerando la restricción vigente de recursos para cada periodo en cuestión. ¿Okay? Entonces el problema se extiende en una dimensión temporal. Ahora habrá S periodos, S funciones objetivo, más S restricciones correspondientes a cada periodo. La solución del planificador de este problema de maximización consiste en elegir el flujo de consumo y el flujo de capital. En esto recordar el concepto de flujo debido a que hay muchos periodos en el tiempo. Entonces en realidad el planificador va a elegir una secuencia de consumos y una secuencia de capital tal que el bienestar en términos de valor presente sea máximo, satisfaciendo las restricciones de recursos impuestas. Para este fin, como en los problemas de microeconomía, nosotros teníamos unas condiciones necesarias que deberemos de cumplir. Las condiciones necesarias en el caso de un problema dinámico son las siguientes. La primera condición necesaria es la derivada de la función lagrangiana respecto al consumo debe de ser igual a 0. Esto es exactamente igual que en un problema de microeconomía, en el cual nosotros maximizábamos la utilidad eligiendo el nivel de consumo. La condición necesaria era que la función de Lagrange
la derivada subderivada respecto al consumo, tenemos que igualarla a 0. En este caso vamos a tener S derivadas respecto al consumo, debido a que, recordemos que esta es una decisión dinámica. Existen S periodos en los cuales yo tendré que tomar una decisión de cuánto consumir y por tanto en cada nivel, en cada periodo tengo que satisfacer esta condición. La segunda condición necesaria es relativo al capital, y esta condición necesaria relativa al capital no existe en un problema estándar de microeconomía. Y esto en nuestro caso existe debido a que recordemos que la decisión de invertir mañana o el capital de mañana depende de las decisiones pasadas. En este caso vamos a tener también un flujo o una secuencia de condiciones de primer orden que deben de satisfacerse, y es la siguiente. La condición de primer orden respecto al capital consiste en dos partes. En la primera consiste en la derivada de la restricción de recursos directamente. En esta la derivada va a ser igual, obviamente, la derivada respecto al capital va a ser igual al multiplicador de Lagrange en ese momento, y la derivada de la función de producción respecto al capital en ese periodo. Obviamente estos productos residuos, es el resultado de derivar respecto al capital en la restricción presupuestaria. Y la parte que debemos de añadir aquí es que por construcción vamos a añadir o restar, mejor dicho, el valor, o mejor dicho, el multiplicador de Lagrange del periodo anterior. ¿Okay? Aquí debo de subrayar el hecho de que la derivada estamos derivando respecto a periodos de S mayor que 0. Porque en S igual a 0 estamos en el momento inicial, y recordemos que en el momento inicial existe un stock de capital que nosotros no podemos modificar, ya está establecido y el planificador central no puede tomar decisiones sobre él. Por tanto, no existe una condición de primer orden respecto al periodo inicial. ¿Okay? Entonces tenemos dos condiciones de primer orden que deben de satisfacerse, pero deben de tomar en cuenta que esto se extiende en una dimensión temporal. Es decir, habrá en nuestro contexto de una dimensión temporal infinita, existen infinitos periodos, habrá infinitas derivadas respecto a la función de Lagrange respecto al consumo, que tendremos que igualar a 0, y habrá infinitas derivadas respecto al capital que deben de ser exactamente igual a esto de aquí, ¿okay? E igualarla a 0. Para clarificar un poco la mecánica o la dinámica de resolución de un problema dinámico, vamos a presentar un ejemplo práctico. Vamos a suponer las siguientes características de la función de producción. Suponemos que la función de producción presenta rendimientos decrecientes a escala. Ustedes recordar que alfa es un número entre 0 y 1. Para clarificar un poco estos conceptos, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a suponer primero que la función de producción es la siguiente. Y, como antes, es la cantidad que se va a producir. A es la tecnología con la cual vamos a producir este producto de consumo. Es la siguiente. A es un nivel de productividad, un nivel arbitrario. Y cap es el stock de capital en el momento t. El capital está elevado a un parámetro alfa, y este alfa representa los rendimientos a escala de esta función de producción. Vamos a suponer que en este caso que alfa es un número entre 0 y 1, y ustedes deben recordar que en este caso la función de producción presenta rendimientos decrecientes a escala relativo al capital. Para simplificar, vamos a asumir que la función de utilidad en cada periodo t, depende del consumo, obviamente, como habíamos dicho antes, pero de una forma muy particular, del logaritmo del nivel de consumo. Es decir, si en la sociedad se consumen C cantidades, lo que importa, lo que genera la utilidad no son las C utilidades, sino que es el logaritmo de esas C utilidades, es lo que se representará el nivel de utilidad. Dicho esto, el problema de maximización de con estos supuestos es el siguiente. Recordemos, el planificador va a resolver el problema de maximización de aquí, va a maximizar el flujo de bienestar social en valor presente de esta economía,
eligiendo la cantidad de consumo y la cantidad de capital para cada uno de los S periodos. Recordemos que está la función de bienestar social, que es simplemente la suma. Observar aquí que hemos hecho ya la sustitución de la función de utilidad por el valor del logaritmo del consumo, descontando por el factor de descuento, como habíamos dicho antes, sujeto a la restricción genérica. Y en este caso, la función de producción o la producción ha cambiado. Ya hemos sustituido la letra Y por nuestra función de producción y la misma estructura de antes de la restricción presupuestaria. La función de Lagrange asociada a este problema de maximización es la siguiente. De nueva cuenta, es un flujo. Función de Lagrange, vamos a interpretarla como la función de Lagrange en valor presente, es igual a la sumatoria del flujo de utilidades. Nuestras funciones objetivos están aquí sustituidas, más un multiplicador con la restricción de recursos. Aquí hemos hecho el despeje, pues hemos puesto primero la producción y a la producción le restamos el consumo, añadimos el stock de capital remanente y restamos el stock de capital del periodo siguiente. Hemos simplemente despejado la producción, le hemos puesto a la izquierda y esto a la derecha. ¿Okay? Entonces, de nueva cuenta, tenemos nuestra función objetivo y nuestra restricción presupuestaria para cada periodo. ¿Okay? Y recordemos que esto es un sumatorio. Ahora en la siguiente slide vamos a ver un poquito, vamos a desarrollar este sumatorio para tratar de clarificar cualquier duda.